Bienvenidos a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. ¿Sabían que décadas después de que terminara la Segunda Guerra Mundial, un puñado de soldados japoneses apostados en islas del Pacífico aún se negaban a rendirse, o mejor dicho, ¿no sabían que tenían que rendirse? Pues bien, hoy en día, décadas después de que el mercado financiero, el mercado de capital y el mercado de la vivienda se vinieran abajo, millones de asalariados se niegan a rendirse, con la esperanza de que algún día sus salarios puedan crecer. Y es que el salario medio de los hombres japoneses ha caído a su nivel más bajo desde 1982. Y a pesar de que el Banco de Japón emite moneda de forma inagotable, los asalariados aún esperan con entusiasmo percibir los dividendos generados por la política económica del primer ministro Abe. Sigan luchando, señores asalariados. Sí, Max Kaiser, los asalariados son los soldados que se niegan a rendirse en esta guerra financiera que estamos viviendo. Me parece que se inspiran en Hiro Onoda, un soldado que no se rindió hasta 29 años después de que finalizara la Segunda Guerra Mundial. Estuvo destacado en Filipinas hasta 1974 y solo se rindió cuando sus superiores se lo ordenaron. Pues bien, en esta guerra financiera en la que nos encontramos, los generales les dicen a los soldados, décadas después de que la guerra financiera estallara en Japón y 5 años después de que lo hiciera en Occidente, sigan, sigan, sigan. Gasten, gasten, gasten. El salario de los hombres japoneses se sitúa en los niveles de 1982 a la espera de los resultados de la política económica del primer ministro Abe. Según el banco Shinsei, la cantidad de dinero disponible para gastar que habitualmente establecen las amas de casa encargadas de gestionar el presupuesto familiar fue de 38.457 yenes, lo que constituye un descenso del 3% respecto al año pasado y menos de la mitad del máximo alcanzado en 1990. Estos datos son especialmente llamativos debido a la enorme emisión de moneda. Los mercados se están disparando, por lo que debería producirse un efecto riqueza y los maridos deberían poder proporcionar a sus mujeres más dinero, pero no es el caso. Sí, este asunto resulta muy interesante. Todo el mundo conoce la historia de ese soldado japonés que no se rendía. Pero lo que no se sabe es que el soldado había descubierto una cueva llena de sake y lo pasó genial. Ahora las mujeres japonesas son las que controlan los presupuestos familiares. Los hombres asalariados que después de salir del trabajo acuden a beber sake a los bares para ahogar sus penas, saben que la cantidad de dinero disponible para gastar la deciden las amas de casa, representadas por la famosa señora Watanabe, que desempeñó un papel fundamental a la hora de determinar las tasas de cambio cruzadas. Recuerda que cuando se produjo el hundimiento de Islandia, las amas de casa japonesas prefirieron el franco suizo a la corona islandesa. Así pues, las amas de casa japonesas desempeñan un papel fundamental en la economía global, hasta un punto que creo mucha gente no podría ni imaginar. Por lo tanto, estamos hablando de una novedad muy interesante. Bueno, los hombres asalariados, a pesar de no haber experimentado un aumento de sus salarios, sí han incrementado su gasto en cerveza un 21%. Así pues, están dedicando más dinero a la bebida. Sin embargo, los hombres asalariados japoneses no tienen por qué ser pesimistas. Su dinero de bolsillo irá aumentando poco a poco como reflejo de la recuperación de la economía del país. El autor de estas declaraciones es Hiroshi Miyazaki, experto economista que trabaja en Mitsubishi Morgan Stanley, en Tokio. Pues bien, Miyazaki, uno de los principales responsables de la economía de Mitsubishi Morgan Stanley, habla de la recuperación a pesar de que su salario tampoco se ha visto incrementado en los últimos años. Pero ¿de qué tipo de recuperación estamos hablando? Nos estamos sacrificando como pilotos kamikaze en esta guerra financiera, en favor de las deudas de los bancos zombies que no pueden caer. Déjame que analice de nuevo lo que está sucediendo. Y es que, tal y como señalas, se está emitiendo una gran cantidad de moneda. Y sin embargo, este hecho no se está reflejando en los salarios de los hombres japoneses ni en los de los trabajadores del Reino Unido o de cualquier otro país del mundo. Y por eso vemos a la gente sublevarse en el Cairo y en Brasil. La explicación reside en que la ingeniería financiera ha eliminado el papel de los vigilantes de la deuda, las personas que deben desempeñar un papel fundamental en esos mercados, castigando al gobierno por gastar de más y por emitir moneda en cantidades excesivas. Pues bien, este papel se ha visto neutralizado por los programas de flexibilización cuantitativa implantados por los bancos centrales, que no están coordinados de forma global. Así pues, si no se controlan los balances generales, el precio de los activos continúa subiendo, pero solo el 1 del 1%, o lo que yo llamo el punto básico superior, mientras que el resto de la economía se estanca, lo que provoca agitación social.
Acabas de decir que las políticas no surten efecto en los ciudadanos, y en Japón le dicen al hombre asalariado medio que debería sentirse mejor porque el índice bursátil está subiendo y el precio de la vivienda se está incrementando en todo el mundo, mientras que durante los últimos meses el yen se ha devaluado de forma espectacular. Sin embargo, según datos del Banco de Japón referentes al primer trimestre del año y publicados el mes pasado, los salarios permanecieron iguales o disminuyeron en 11 de los 12 meses del año hasta el pasado mes de mayo, a pesar de que las reservas de dinero de las empresas japonesas alcanzaron cifras récord hasta el punto de superar el tamaño de la economía italiana. Estamos hablando de más de 2 billones de dólares que figuran en los balances generales de las grandes empresas japonesas. Sin embargo, este dinero no encuentra su reflejo en los trabajadores, porque las grandes empresas están en una mejor posición a la hora de conocer la deuda pendiente. Digámoslo de otra forma. En Occidente, esto es, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón y la Reserva Federal estadounidense. La emisión de moneda representa para esas economías lo que el petróleo constituye para la OPEP. En los países miembros de la OPEP, debido a que el petróleo está controlado principalmente por el Estado, no es necesario que la gente vote ni que la gente trabaje. La gente vive de salarios. Y en Estados Unidos, Reino Unido y Japón, cada vez la gente vive más de los salarios que establece el Estado, que no los necesita porque puede emitir toda la moneda para enriquecerse como desee. Es como tener un pozo de petróleo. Uno extrae el petróleo y ya se convierte en un jeque, así que puede venir a Londres a escapar del calor de Oriente Próximo. Si uno es banquero del JP Morgan o del HSBC, emite billones de dólares que le permiten vivir como un jeque a costa del crecimiento de la economía, la cual, de algún modo, se está diversificando y está provocando revueltas en el Cairo, Brasil, Reino Unido y Estados Unidos. Revueltas que, de alguna forma, están relacionadas entre sí. Bien, la manera que tienen los generales de luchar en esta guerra financiera es turnarse a la hora de devaluar sus divisas, porque en el mercado de las tasas de cambio solo pueden devaluarse unas frente a otras durante un trimestre o dos, en lo que parece ser un movimiento coordinado. Por ejemplo, el pasado viernes la libra esterlina cayó el 1,2%, lo que supone un movimiento enorme en los mercados de divisas. Pero como todo va por turnos, el hombre asalariado decide que es hora de gastar algo más de dinero en cerveza porque solo va a durar un corto periodo de tiempo. Bueno, ya sea beber cerveza como se hace en Japón, tomar prosa como en Estados Unidos o hacer lo que quiera que se haga aquí en el Reino Unido, aspirar pegamento quizás, el objetivo siempre es elevar el espíritu para superar los efectos causados por los terroristas financieros. Bien, los hombres asalariados japoneses suelen ser personas de más edad, pero no debemos olvidarnos de los jóvenes. Veamos el siguiente titular. El fenómeno del hikikomori. ¿Por qué hay tantos hombres japoneses que se niegan a emanciparse? Como sabemos, hay un gran número de jóvenes hasta los 50 años que prefieren no emanciparse y sus padres se tienen que ocupar de ellos porque no está bien visto que los echen a la calle. Pues bien, el artículo relaciona el crecimiento de este fenómeno con la burbuja que se produjo en la década de 1980 y el inicio de la recesión japonesa en los años 90. En ese momento, el hilo conductor que relacionaba el hecho de sacar buenas notas en el colegio con la consecución de una plaza en una buena universidad y posteriormente con la obtención de un trabajo de por vida se rompió. Una generación de japoneses tuvo que enfrentarse a la inseguridad de tener que emplearse en trabajos a corto plazo y a tiempo parcial. Estos jóvenes ya no viven en una sociedad en la que las tasas de interés están en continuo retroceso, puesto que los intereses se han mantenido planos durante los últimos 20 o 30 años, tal y como señaló Karl Denninger. Y este escenario es igual de malo que una situación en la que se produzca un continuo descenso de los intereses. Así pues, tenemos a una generación de personas consideradas parásitos por el resto de la sociedad. Pero no hay trabajo, así que no hay manera de que uno pueda salir de esta situación y los intereses no pueden bajar más y situarse por debajo del cero. Bueno, por eso la robótica está tan avanzada en Japón. Los padres están creando niños robot y mascotas robot, porque sus propios hijos se encierran en su habitación y se niegan a salir, y los perros y gatos se están suicidando. Tras la Segunda Guerra Mundial, Japón consiguió recuperarse gracias al auge de la industria, algo que está sucediendo en China en este momento. Por lo que los japoneses tuvieron que robotizar sus mentes y sus almas. Pero cuando el hilo conductor del que hablábamos se rompió, no tuvieron más remedio que caer en una especie de piscina de teriyaki y no han conseguido escapar a su origami mientras esperan el próximo tsunami. El mercado de deuda y más concretamente el estallido de su burbuja en los mercados en auge a los que llevamos asistiendo durante 30 años en Occidente
ha llegado a su fin, tal y como señaló Karl Denninger la semana pasada. En el mejor de los casos, los intereses se mantendrán en el 0% durante los próximos 30 años, como ha sucedido en Japón, y como consecuencia de ello, el hombre asalariado japonés tendrá que pedirle a Dios que le conceda unos pocos céntimos más para poder tomarse otra pinta de cerveza. Por su parte, los jóvenes no tendrán ninguna esperanza de futuro, pero debido a la deuda estudiantil, se verán abocados a vivir en casa de sus padres durante décadas. Bien, tal y como venimos diciendo en este programa, las políticas que traen consigo esas bajas tasas de interés se vendieron a la gente como una forma de evitar la deflación. Pero en realidad provocan deflación. Esas bajas tasas de interés son las que están creando todos los problemas. Pues bien, lo que debe hacerse cuanto antes para rectificar esas políticas es comenzar a subir las tasas de interés. Obviamente, los parásitos que especulaban con el mercado inmobiliario y otros activos lo pasarían mal, pero ya han acumulado ganancias por valor de billones y billones, así que no sería tan grave que perdieran unos cuantos dólares aquí y allá. Pero para esa gente, ese es un signo de que el apocalipsis se cierne sobre ellos. Se suicidarían si perdieran un solo penique. Si alguien le dijera a Jamie Dimon, oye Jamie, ¿sabes que ha perdido 5 centavos? Tomaría una pistola y se volaría los sesos. Porque para él, eso significa lo mismo que para otras personas el hecho de perder su alma, sus vidas o la alegría de vivir. Otro país en el que muchos jóvenes viven en casa de su familia durante décadas es Italia, y este hecho también aparece reflejado en las noticias, puesto que nos encontramos en una guerra financiera en la que alguien debe sacrificarse por el bien común. Pues bien, en Italia parece ser que los que tienen que sacrificarse son los pequeños negocios privados. Italia, un país en quiebra, no puede pagar sus facturas este año, aunque le encantaría. En Italia, el gasto creció el 1,3%, mientras que los ingresos se mantuvieron iguales. Como consecuencia de ello, el déficit pasó del 6,6% del PBI el año pasado al 7,3% de este año. Pero, por arte de magia, Italia consigue cumplir con el requisito que le impone el Tratado de Maastricht de mantener el déficit por debajo del 3%. El gobierno debe 120.000 millones de euros a contratistas privados, un dinero que no puede devolver sencillamente porque no lo tiene. Y la Unión Europea no quiere que Italia venda bonos para saldar estas deudas. Pues bien, el ministro de Economía italiano, Flavio Zanonato, declaró: «Me encantaría saldar las deudas contraídas por parte de la administración pública antes del 2013. Pero no sé si será posible. No se trata de falta de voluntad. Es que hay un problema técnico». Italia va a incumplir sus deudas, al igual que lo tendrá que hacer todo el mundo, porque no hay forma de que esta estafa Ponzi consistente en fraudes económicos a escala mundial pueda seguir adelante. Y al igual que la primera noticia de hoy, los generales de esta guerra económica y financiera, que no son otros que los jefes de Estado y los responsables de las finanzas y del Tesoro, tienen que decirle a la gente que el juego ha terminado, que todos tenemos que rendirnos porque las deudas no pueden saldarse y no se saldarán. Así que no nos queda otra que empezar de cero. Muy bien, es ese Herbert. Gracias por estar en Kaiser Report. Gracias, Max. No se pierdan la segunda parte. Tenemos mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es momento de hablar con Ian Williams de Charteris Treasury. Ian Williams, bienvenido de nuevo a Kaiser Report. Gracias. Ian, hablemos de los metales preciosos. Usted predijo que la plata alcanzaría los $150 en diciembre del 2015. ¿Se mantiene en su predicción? ¿Qué está ocurriendo? Sí, no esperaba que el precio cayera tanto, pero lo ha hecho como consecuencia del descenso del precio del oro. Y este, a su vez, ha caído como resultado de una liquidación de 500 toneladas llevada a cabo principalmente por inversores norteamericanos en los fondos negociables en el mercado. Pues bien, parece que la mayor parte de ese oro ha sido adquirida por China, Tailandia y el Lejano Oriente. ¿Hay una transferencia de oro de Occidente a Oriente? Por supuesto. Cientos de toneladas. Sí. ¿Cuánto oro se especula que posee China? Las cifras oficiales hablan de alrededor de 1.000 toneladas, pero ¿cuál es la cifra real? Esas toneladas son en su mayoría propiedad del Banco Central, pero hay muchos particulares que también han adquirido oro, y esas cantidades no se contabilizan. Los costos han ascendido en la industria de extracción de oro. Si uno pide prestado dinero para construir una mina nueva, el precio puede ascender probablemente hasta los $1.500 la onza. Lo que está sucediendo ahora es que los particulares de Estados Unidos y de los fondos negociables en el mercado están vendiendo a un valor de reposición de $300. Y los chinos y muchos asiáticos están comprando por ese valor de reposición. Así que ya vemos quién va a ganar. Déjeme que le pregunte sobre el valor de reposición. Usted afirma que el costo del oro para las compañías extractoras se sitúa entre $1.300 y $1.500 la onza.
para construir una mina. Sí, eso es, pero en relación con las minas que ya existen, leí hace poco que el costo de extracción del oro se sitúa alrededor de los 1.100, 1.200 o 1.300 dólares la onza. Sí, pero en algunas minas cuesta en torno a 600 o 700 dólares, depende de la mina y de la infraestructura. ¿Ha subido el precio? Sí. ¿En qué medida? Lo que quiero decir es que los bancos centrales afirman que no hay inflación en la economía, que sus políticas tienen como objetivo luchar contra la deflación. Y sin embargo, los costos de extracción se han incrementado en al menos el 100% durante los últimos 5 o 6 años. ¿Dónde está la deflación? Si los bancos centrales estuvieran diciendo la verdad, ¿el costo no debería caer? Bueno, estamos hablando del típico proceso de auge y estallido. Durante la expansión de las compañías extractoras, los accionistas cubrían los costos del crecimiento, por lo que resultaba posible pagar sueldos elevados a los empleados, adquirir equipamiento, etc. Lo que está sucediendo ahora es que muchos de los directores generales de las compañías extractoras han sido destituidos por malgastar el dinero de los accionistas y han sido sustituidos por otras personas. Y lo primero que hace una persona que acaba de acceder al cargo es cancelar los proyectos de capital marginal. Pues bien, ese ciclo de inversión en el ámbito de la extracción se está revirtiendo y será muy favorable para estas empresas en términos de flujo de caja libre, pero se puede volver contra ellas a partir de 2016 o 2017. Muy bien. El oro ha cotizado habitualmente de forma inversa respecto al dólar. Y la cotización del dólar está subiendo en la actualidad, por lo que la divisa se está fortaleciendo. Todos los expertos a los que he consultado me dicen que el dólar es una divisa fuerte en este momento. Así pues, podría deducirse que para que se revierta la tendencia del precio del oro y de la plata, ¿es necesario que el dólar alcance su tope máximo? No tiene por qué. De hecho, si nos fijamos en el periodo transcurrido entre el 2000 y el 2011, el precio del oro creció cada uno de esos años. Ahora bien, ¿frente a qué divisa? Hablemos del análisis táctico porque el papel de Charteris y de sus trabajadores es eminentemente táctico. Sí. Hacen mucho análisis táctico. El análisis táctico se diferencia del análisis fundamental en que no se fija demasiado en la macroeconomía, sino más bien en los gráficos de precios para observar cuáles son los patrones de repetición. Y también los ciclos. Y los ciclos. Pues bien, en el caso de la plata tenemos un gráfico que cualquier persona no experta, de hecho, yo no soy experto en análisis táctico y de gráficos, calificaría de espantoso. Así pues, ¿cómo llega usted a ese objetivo de precio de 150 dólares para finales de 2015? Aquí entra en juego la terminología específica que crean ustedes, los expertos, como la táctica de cabeza y hombros invertida, etc. Háblenos un poco desde el punto de vista técnico. Bueno, desde el punto de vista de los fundamentos de los metales preciosos, cabe señalar que el oro y la plata se han situado por debajo del costo de reposición. Sin embargo, desde el punto de vista técnico, quisiera señalar que la razón por la que nos gusta tanto la plata es porque responde a un ciclo perfecto de 10 años o 10 años y medio. Asistimos a un mínimo en 1972, a otro en 1982, a otro en 1993, de ahí que a veces sea cada 10 años y medio, a otro en 2002. Y en nuestra opinión, las cifras de 2012-2013 constituyen el tope mínimo de este ciclo de 10 años. Si nos fijamos en las ventas que hemos presenciado durante los últimos 3 a 6 meses, hay que tener en cuenta que asistimos en este momento a una ola de ventas por parte de los mercados que están vendiendo en enormes cantidades. Todos los indicadores técnicos encajan con el hecho de que en la actualidad nos encontramos en el mínimo del ciclo tras esta ola de ventas, que ha arrasado con todo. Usted se refiere a herramientas de análisis táctico como Elliott Wave. Pues bien, es cierto que algunos de los que nos están viendo podrían decir que no confían demasiado en esas predicciones a la hora de comprar. Sin embargo, debido al gran número de fondos de cobertura que hay, la gente sí suele fijarse en estos análisis tácticos y compra en función de lo que estos indiquen. Pero bueno, quisiera cambiar de tema para hablar del mercado de deuda. La última vez que usted estuvo aquí predijo que se había alcanzado el tope del mercado de deuda, y la predicción resultó bastante acertada, puesto que la deuda llegó a su máximo. ¿En qué punto nos encontramos respecto al mercado de deuda?
De nuevo, se trata de una cuestión de ciclos. En el caso de los ciclos de los intereses, la duración se sitúa en torno a los 30 o 35 años. Y tal como hemos podido presenciar con este periodo de caída de los intereses, al que hemos asistido durante los últimos 30 años. Y ahora sucederá lo contrario. ¿Los intereses van a subir? Sí, por un tiempo sostenido. ¿Es un ciclo? Por supuesto. Las tasas de interés variable de las hipotecas concedidas en el Reino Unido han comenzado a reajustarse al alza cada trimestre. Creo que... Porque son sensibles a las tasas de interés. Sí, pero cuando nos referimos al mercado de deuda, hablamos de bonos a 5, 10, 30 o a 50 años. Eso no quiere decir que las tasas de interés a corto plazo vayan a cambiar. De hecho, serán lo último en cambiar. Lo que sucederá en el mercado de deuda es que todos los intereses de la curva de interés subirán. Por lo que quizá el año que viene, no sé cuándo, la Reserva Federal acabará por incrementar las tasas de interés y aflojar su programa de flexibilización cuantitativa. El primer efecto se constatará en las obligaciones a largo plazo, no necesariamente en los depósitos a corto plazo. Si tuviera usted una hipoteca a interés variable, ¿intentaría salir de ella? Principalmente, hay que observar de dónde procede la hipoteca que uno ha contraído y depende de la carga de intereses que uno tenga que pagar, de la duración de la hipoteca. Hay muchos tipos de hipotecas. De acuerdo, muy bien. Siguiendo con el tema de la deuda, hablemos ahora de su último artículo titulado El mercado de deuda. Un gorila de 80 billones encerrado en la habitación. Se está hablando mucho de las importantes ventas que se han producido en el mercado del oro y de la plata. Pero si las comparamos con las ventas que se producen en el mercado de deuda, especialmente las del pasado viernes, las pérdidas en dinero papel que se producen en el mercado de deuda eclipsan todas aquellas que pueden tener lugar en el mercado del oro y la plata, situándose al menos 30 veces por encima. Si hablamos del tamaño de los mercados, es como comparar una caballa con una ballena. Un fondo de pensiones medio invierte 50, 60 o incluso 70% en deuda, frente al 1% que puede invertir en oro. Pero incluso si el precio del oro cayera a la mitad, este descenso afectaría a un fondo de pensiones habitual tan solo en un 0,3 o un 0,4%. Sin embargo, si esto mismo sucede en el mercado de deuda, se verá afectado el valor total del fondo de pensiones. Así pues, los movimientos que se producen en el mercado de deuda son mucho más importantes, puesto que se trata de un mercado mucho mayor. Si se produjeran pérdidas por valor del 8%, teniendo en cuenta el enorme tamaño de este mercado que mueve 80 billones de dólares, se perderían un total de 2 billones y medio de dólares. Esa es la magnitud de las pérdidas que se producirían en el mercado de deuda. Sin embargo, en el caso del mercado del oro, las pérdidas serían mucho menores. La gente decía que el auge del mercado del oro ya había tocado a su fin. Sin embargo, menos del 1% de las inversiones realizadas en activos globales se han llevado a cabo en el mercado del oro. Por tanto, no podemos hablar de un mercado en auge. En los últimos años, debido a la constante caída de los intereses, muchísima gente ha accedido al mercado de deuda. Ahí está la burbuja. La gente ha invertido hasta el 50 o el 60% de su dinero en el mercado de deuda. Exacto. Un movimiento como el de la semana pasada podría causar mucho daño. Y eso es solo el principio, aún queda mucho más por venir. En 1994 hubo una gran venta de deuda. Ahora, ¿será igual o mayor? En 1994 la venta tuvo lugar durante 6 semanas. Fue bastante dolorosa, puesto que durante este periodo los intereses a largo plazo pasaron del 9 al 10%. Pero no fue parecida a este descenso del precio del oro al que estamos asistiendo. De hecho, el 8% sigue siendo un buen valor. Y una vez finalizada esa gran venta de 6 semanas, el mercado regresó a su tendencia alcista. En mi opinión, eso es lo que está sucediendo también con el oro. El precio del oro subió todos los años, desde el 2000 hasta el 2011. Y ahora se está produciendo una reestructuración. Pero no pensamos que nos encontramos ante el tope del mercado en auge. Al contrario, desde nuestro punto de vista, asistiremos a un mercado del oro y la plata en auge, aún por muchos años. La venta de deuda y la adquisición de metales preciosos y empresas de extracción constituye una oportunidad de negocio de un valor incalculable en la actualidad.
A nuestros televidentes les recordamos que empezamos recomendando comprar plata a $5 y oro a $400. Sí. Pero bueno, me gustaría dedicar el minuto que nos queda a hablar de los bancos, porque los bancos están capitalizados con deuda. Sí. Y acabamos de asistir a una crisis financiera en la que los bancos han sido rescatados y han provocado un traslado de la riqueza del 80% de las personas al 1%. Con la situación del mercado de deuda que se avecina, ¿qué va a suceder con los bancos? Los bancos son los participantes más importantes. ¿Habrá una nueva quiebra? Obviamente, si la tendencia del mercado de deuda se revierte, más de un banco va a cosechar considerables pérdidas. Algunos bancos como Goldman Sachs, que ya aprendieron de lo que ocurrió en el 2008, no sufrirán tanto las consecuencias, pero serán la minoría. La mayoría de los bancos posee grandes cantidades de deuda, así que alguno puede acabar viniéndose abajo. Muy bien, Ian Williams, muchas gracias por estar en Kaiser Report. Gracias. Eso es todo por hoy en Kaiser Report. Soy Max Kaiser junto a Stacey Herbert. Quiero agradecer su presencia a nuestro invitado Ian Williams de Charteris Treasury. Si quieren contactarnos, envíenos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima, Max Kaiser les dice adiós.